Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Este es nuestro segundo episodio de Legado de Fe Podcast, una nueva forma de transmitir el Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio del Reino. Y estamos nuevamente con nuestro pastor, nuestro padre espiritual, el pastor Daniel Meli. Saludamos de vuelta. ¿Cómo anda, pastor? Bien, Dios le bendiga mucho, bendiga a todos aquellos que pueden conectarse con esto para poder recibir. Creo que es algo muy importante para nuestra vida porque es necesario y lo hace falta conocer, ¿no es cierto?, todo lo que Dios tiene para la vida nuestra. Así que Dios bendiga mucho a todos aquellos que les interese y le puedan tomar, sería de mucha bendición para ellos. Bien, el episodio anterior, el primero, hablamos un poco sobre la perseverancia, sobre las decisiones y sobre cómo nosotros podemos desarrollar la perseverancia y nuestro carácter se desarrolla entre las situaciones difíciles. Usted dijo en un momento que usted nunca había decidido volver para atrás y que cuando uno toma esa decisión ya toma el camino que Dios ha tenido, ese plan divino que Dios había formado para nosotros. La Biblia nos enseña que hay un propósito para cada uno de nosotros, cada persona que nace, Dios ya tiene un propósito para él. Mi pregunta es esta, ¿existe propósito fuera de Dios? Claro, yo creo que en primer lugar existiría un propósito si todos no nacieran por Dios, para la bendición de Dios, porque el hombre es formado por Dios, de ahí nace todo lo como es, donde la persona se forma, todo, y ese es un plan de Dios. Entonces al tener un plan, al tener el plan Dios, también tiene el propósito. Por eso es que el hombre a veces no logra esas cosas porque está fuera del propósito. Yo digo que no hay propósito fuera de la voluntad de Dios. Toda obra que se hace fuera del propósito de Dios va a fracasar. Hasta puede ser que esté muy bien económicamente, tenga mucho dinero, pero ¿cómo es? El propósito de Dios es llevarlo a la vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, Dios a través de la obediencia nuestra, Dios lo forma como ser en la tierra y desde aquí partimos para la vida eterna. Porque nosotros de acá partimos para la vida eterna o para el infierno eterno. Una de las dos, los dos lugares tomamos. Claro. Ahora, uno va al que le toca. No es como dice la gente, por ejemplo, que a veces a alguien le pasó algo y dice, bueno, sería el destino. No, el destino lo tomamos nosotros. Si yo conozco a Dios, tengo un buen destino. Me preocupo por las cosas de Dios, conocer las cosas de Dios, mi destino es bueno. Claro. Ahora, si no me interesa, es malo. Claro, es como que estoy librado a mi propia suerte, a las circunstancias de la vida. Escúchame, Sí. otra cosa, a veces hay mucha gente así porque desconocen la palabra. Por eso es que el hombre se tiene que interesar mucho para conocer la palabra. Entonces, el conocer la palabra es así, siempre te va a confrontar, te va a pegar muy fuerte la palabra. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos fuera del propósito. Entonces, lo va a alinear a su verdad, es que está que nosotros la aceptemos. Por lo general, a veces hay gente que cuando uno le predica dice, bueno, pero me está dando muy duro, pero no es la palabra. Claro. Hoy decía el apóstol Maldonado, escuchaba, por ejemplo, decía, hay gente a veces que cree que los ataca el predicador, pero el predicador no es nada, tiene suficiente autoridad, Dios dice, para poderle llamar la atención a la gente. Nosotros tenemos que predicar la palabra como está, y punto, eso va a marcar en la vida de la persona. Claro, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que habla, así que si te pega duro es porque debes venir bastante desalineado. Desnivelado. Claro. Desnivelado. Creo yo que la Biblia nos enseña que hay dos maneras de llegar a nuestro propósito, el propósito que Dios ha desarrollado para nosotros, o de conocerlo, podríamos decir. Yo pienso en la vida de Noé y de Moisés, que fueron dos personas en la Biblia que Dios les dijo claramente lo que tenían que hacer. A Noé, hacer un arca; a Moisés, andar delante de Faraón y decirle que deje ir a mi pueblo. Dios le reveló claramente el propósito. Pero hay otros en la palabra de Dios, como por ejemplo José o Daniel, que las circunstancias los fueron llevando hacia el propósito. ¿Usted cómo llegó a desenvolverse en el propósito de Dios que Dios tenía para su vida? ¿Cree que ya está inmerso en él? La verdad que, por ejemplo, es muy duro el propósito de Dios, porque vos, por ejemplo, cuando querés lo bueno, querés las cosas de Dios, las cosas buenas, va a tener mucha oposición, mucha. Y no solamente
en la gente, en tu propia familia, en la casa. Y a veces van a haber discusiones que no tienen fundamento de una parte cuando vos estás en un propósito. ¿Por qué? Porque esas discusiones que no tienen fundamento es como que ignoran lo que está haciendo vos, lo que está haciendo para Dios y cómo Dios te va a veces introduciendo en lo que vas a ir haciendo cada día y te van a creer como una persona, ¿cómo diría yo? Desubicada. Pero el propósito de Dios es así, vos tenés que verlo, pero es algo que no se ve, no es algo que vos lo podés ver, ¿no es cierto?, como ver un camino, una cosa así, ¿no? Sino que tenés que verlo en la vida espiritual, tenés que tenerlo en tu mente, qué es lo que querés lograr en la vida, para dónde va. Entonces, esas cosas cuesta mucho ubicarlas. Entonces, ¿por qué cuesta ubicarla? Porque siempre tiene oposición. Claro. Que, bueno, la oposición siempre va a existir, creo yo, tanto de parte de nuestro enemigo como de nuestra propia carne. Claro. Es importante que cada persona desarrolle el propósito, pero dentro de las mismas iglesias nosotros podemos muchas veces ver gente que parece que Dios se olvidó de hacer un propósito para esa persona. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la clave para que podamos desarrollar el propósito? Alguien que está viendo y no sabe, por ejemplo, si ya está en el propósito o no quiere perdérselo, no quiere perderse el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Qué debería tener en cuenta esa persona para que Dios pueda cumplir en él el propósito? O sea, también para que sepa que está en el propósito, esa persona. Claro, también. Bueno, en primer lugar, yo creo que la persona que, para saber que está en el propósito, vive bien, vive en paz, vive tranquilo. Puede haber mucha gente que está en contra tuyo, puede haber alguien que te está amenazando, vos vivís en paz. ¿Por qué? Porque descansás en Dios. Entonces, yo creo que esa es una parte donde nosotros nos damos cuenta que estamos en el propósito de Dios. Y porque es así, yo me tengo que dar cuenta que estoy en la voluntad de Dios. Ahora, la persona que desconoce la palabra no está en el propósito de Dios de ninguna manera, porque al propósito se entra a través de la palabra, a través del desenvolvimiento, el desarrollo, el conocimiento, la sabiduría que Dios nos da, porque hay cosas muy profundas que tenemos que entenderla ahí. Claro. No, nosotros a veces queremos arreglar las cosas así nomás, ¿viste? Entonces, no hay una profundidad dentro del Evangelio. Usted dijo recién que, bueno, que vive bien, que está en paz, esta persona que puede, son como indicios que nos marcan que estamos caminando en lo que Dios tenía pensado para nosotros. Y bueno, una parte dijo que por ahí lo están amenazando o lo están persiguiendo, pero vive en paz. O sea, esa paz y esa tranquilidad que la persona puede tener no es ausencia de problemas alrededor, porque por ahí alguna persona puede pensar que debido a los problemas que tiene, Dios no está con él. Y en realidad es más una paz interior, podríamos decir. Es una seguridad interna de saber de que Dios tiene el control. Claro, más bien es interna, porque pasa lo siguiente, si no es interna, vos no dormís. Los que duermen entonces están seguros. Claro, vos no dormís porque tenés que dormir con los ojos abiertos, porque estás amenazado. Pero sin embargo, cuando vos estás confiado, es como que toda tu confianza está puesta en Dios. Y yo creo que ahí es donde uno va tomando el propósito que Dios tiene para la vida nuestra. Y otra bendición grande que tiene el que camina en el propósito, que Dios te provee todo, te provee todo, hasta salud, paz, dinero, te provee finanzas, lo que vos necesitas. Vos pensás en poder hacer algo, Dios, si es la voluntad de Dios, Dios te lo va a proveer enseguida. Claro. O sea que hay una seguridad y también una ausencia de temor, ¿no? Porque usted dice que la persona duerme tranquilo, duerme más allá de los problemas, sabe que de eso Dios nos va a librar. Y bueno, la Biblia habla en muchas partes de eso, que Dios ha vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que la revelación de la palabra es la que nos ayuda a mantenernos seguros. Sí, yo quiero decir esto. Por ejemplo, en el caso cuando estamos en el propósito, te dije recién, Dios te provee todo. Yo digo esto porque no es porque me lo contó alguien, no, a mí me ha sucedido. Un ejemplo, yo quise hacer radio, Dios me proveyó la radio, vino alguien a instalar la radio acá. Y o sea, ¿qué me dijo? Dios me habló. Si usted no me la quiere comprar la radio, se va a tener que quedar con la radio porque yo la vengo a poner acá. Claro.
Entonces, si no me la paga, yo no puedo hacer nada, pastor. Así me dijo. Así me dijo. Claro. Entonces, me puso la radio y yo no tuve nunca problema con la radio, con nada. Entonces, yo creo que es parte del propósito. Hice televisión, tenía 3 programas en televisión, uno acá en Plotier, otro en Neuquén, otro en Jacobasi. Jamás tuve problemas, yo siempre me llegó la plata antes para pagar. Yo jamás le pedí, por ejemplo, dinero a la gente para poder pagar esos programas. Y le digo más, en Jacobasi pagaba hasta 6 meses adelantado. Entonces, yo creo que ese es el propósito de Dios, porque Dios te está proveyendo. Y yo lo he comprobado. Y no es que yo he dicho, Señor, si hago un programa tenés que darme la plata. No dije nada. Si te digo que oré por eso, te miento. Claro. Ya vino la provisión sobre eso. Entonces, ese yo creo que es el plan de Dios. Más tuve en paz, como decís vos. Claro. Qué importante, ¿no? Entonces, podemos resumir que el propósito y la provisión caminan bastante de la mano en la vida de un hijo de Dios. Tiene que caminar. Tiene que Te ser digo así. más, si no tenés provisión y paz, tenés que preocuparte porque es muy probable Ahí. que te está saliendo del plan de Dios. Claro. Así que bueno, muchas gracias por haber estado una vez más. Un nuevo episodio. Nos veremos en el próximo para seguir hablando y seguir compartiendo de su experiencia y su vida dentro del Evangelio. Hasta la Bueno, próxima. Bien, Dios lo bendiga. Nos vemos.